La semana pasada hicimos un pequeño paréntesis en la predicación de lo que venía siendo la serie de las predicaciones de Primera a los Corintios, obedeciendo a las circunstancias de, en realidad, del mundo, nuestro país, particularmente el mundo, en cuanto a estos accidentes de la naturaleza, y tuvimos un culto en ese sentido, y hoy retomamos la parte donde nos quedamos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice la palabra en el versículo 12 de este capítulo: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Este libro, si usted viene por primera vez o segunda vez, es una carta del apóstol Pablo a los que están habitando al sur de Grecia, allá en la ciudad de Corinto, una ciudad muy libertina, con una gran cantidad de pecados, muchas faltas, mucha idolatría también. Una ciudad complicada para la predicación del evangelio, pero el Señor había dado muestra al apóstol Pablo de que él tenía mucho pueblo en esta ciudad. Lo recordamos porque eso dice la Biblia allá en el libro de los Hechos. Cuando Pablo quería ya irse, no estar más en Corinto, el Señor le dice: quédate porque tengo mucho pueblo en este lugar. Y bueno, el apóstol, obedeciendo este mandato del Señor, se queda allí en Corinto, y estando ahí en Corinto, entonces hace una iglesia maravillosa, funda una iglesia, desde luego no solo con la ayuda del Señor, pero además había otras personas en este lugar que ayudaron en la fundación de la iglesia, como Aquila y Priscila, y Apolos posiblemente también, quizá más adelante otros pastores como Cefas, también como Apolos. Es posible que Timoteo en algún momento, no es muy cierto, pero sin duda una iglesia con pastores ahí que estaban haciendo una labor importante y que levantaron una iglesia hermosa en medio de una comunidad muy perversa, una comunidad muy difícil, una comunidad ajena completamente a Dios. Así que entonces el apóstol funda esta iglesia, y va a fundar esta iglesia, y a la larga va a recibir correspondencia de los corintios diciéndoles desde algunas circunstancias: tenemos problemas en esto, en aquello, en otras cosas, y el apóstol va a ir contestando poco a poco las cartas que le está enviando estos cristianos de Corinto, respondiendo a sus dudas. De todas maneras, él sabe que esta es una iglesia que tiene todos los dones. Decimos, está capacitada con todos los dones, tiene toda palabra y toda ciencia y todos los dones. Es una iglesia de santos, santificados en Cristo Jesús. No nos queda la menor duda de que es la iglesia de Cristo. Uno se preguntaría: ¿esta es la iglesia de Cristo? Una iglesia tan problemática, tan conflictiva, una iglesia con tantas dificultades, ¿puede ser la iglesia de Cristo? La respuesta es sí, esta es la iglesia de Cristo, pero necesita ser ministrada, como nosotros necesitamos ser ministrados por la palabra. Somos la iglesia de Cristo y necesitamos la palabra del Señor. No hay otra manera. Fuera de la palabra no hay otra posibilidad de ser una iglesia de Cristo, porque si fuéramos otra iglesia de otra persona, entonces la Biblia no tiene para nosotros sentido. Él ha puesto el fundamento, el apóstol dice aquí en este libro, él puso el fundamento sobre el cual descansa la predicación de los apóstoles, y además sobre la cual debe descansar nuestra fe, porque el apóstol ha dicho que mire cada uno cómo sobreedifica, y el fundamento lo dice en este libro maravilloso. El fundamento es Jesucristo, y no hay otro fundamento. Así que estamos fundados sobre el fundamento de Cristo. Ha hecho una serie de consejos y de mandatos que tienen que ver con la unidad de la iglesia, y ahora está de alguna manera defendiendo o hablando del trabajo apostólico de él y de Apolos, seguramente, posiblemente de Cefas también, pero muy particularmente de Apolos y de él. Recién la semana antepasada hablábamos acerca de este asunto en donde el apóstol Pablo dice: a mí que nadie me juzgue, el único que me juzga es el Señor, no tengo que ser juzgado por nadie, solamente me juzga el Señor.
posiblemente la iglesia estaba atacando el ministerio apostólico de Pablo y de Apolos, hablando acerca o de ellos a sus espaldas. Esto es algo muy común. Se habla de los líderes, pues, de los pastores, de los apóstoles a las espaldas, juzgándolos. Y entonces el apóstol tiene que decir, usted recordará, le va a decir a aquellos cristianos y a ti, ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿Quién te dio la autorización para juzgar? ¿Quién? ¿No? ¿Quién te distingue? Lo dice de una manera muy fuerte en el versículo 7, pero porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Quién te distingue? Nadie tiene la autorización del Señor, la credencial firmada por el Señor de juzgadores profesionales. Nadie tiene esta posibilidad, nadie tiene que juzgar. Hemos de ir con mucho cuidado. El apóstol les habla a estos creyentes y les dice, déjense de estas cosas, dejen la crítica. Pero como quiera, sigue él hablando del asunto del ministerio de los apóstoles y va a tener esta escritura que está cargada de ironía. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de este texto que tenemos nosotros enfrente de nosotros. Así que va a hablarle a estos cristianos de Corinto y les va a hablar acerca de su propio ministerio, del ministerio de los apóstoles y cómo el ministerio de los apóstoles es contrario a la filosofía del mundo, al pensamiento del mundo. Así que va a ir con cuidado, pero con mucha rudeza, con mucha fuerza, haciendo un juego de contrastes entre lo que el mundo piensa y lo que debe de ser, y ahí nosotros vamos a entender un poco cómo verdaderamente nosotros los creyentes somos contracultura. Cuando la cultura dice una cosa, los creyentes hacemos otra, y esto es algo que nos ha costado a los cristianos en realidad mucho, pero mucho trabajo. Pero el apóstol va entonces en este juego de contrastes a hacer un trabajo de ironía. La ironía es una figura de lenguaje que justo la ironía dice lo contrario a lo que se quiere decir. Ahora vamos un poco para allá. Pero empieza en el verso 9 en realidad. Ahí en el versículo 9 dice el apóstol, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. El apóstol está recurriendo pues a una imagen que para los cristianos en cualquier parte es muy común. Recurre pues a una imagen interesante que es la imagen de un desfile de victoria. En aquel tiempo, en la época pues de que está escribiendo el apóstol Pablo, ahí en Corinto y en algunas otras ciudades, particularmente Éfeso y Corinto, son ciudades en donde llegaban pues los victoriosos. Y puede usted tener en la mente la idea de este desfile. Cuando venían desfilando después de una victoria por supuesto armada, de una victoria importante, iban enfrente, mero enfrente del desfile, los vencedores. Iban entonces caminando y la gente le iba gritando cosas lindas, y pues el desfile iba ahí, los soldados, el rey quizá, algunas personas, pues los principales iban desfilando y la gente dando victorias, cantando, quizá alabando a las personas que habían tenido la victoria. Ese era el desfile, pero después al final del desfile venían los derrotados, aquellos que habían sido tomados, y al final del desfile llegaban todos aquellos que habían sido derrotados y venían pues con la cabeza abajo, y además eran escoria. La gente les insultaba, las gentes les gritaban, ya no con victoria, pero ahora con una actitud acusatoria y incluso con vituperio, con insulto. Y venían entonces atrás los que habían sido vencidos. Estos que estaban hasta atrás, su destino no era igual que los que venían hasta adelante. Los que venían hasta adelante iban a ser condecorados, iban a ser premiados, iban a sus nombres a ser reconocidos. Los de hasta atrás no. Los de hasta atrás, los vencidos, que eran de los enemigos, lo que iba a pasar es que ellos iban a recibir el peor de los castigos. Quizá las fieras iban a ser destrozados por las fieras, iban a ser espectáculo para el mundo. Y el apóstol Pablo pone la imagen a los corintios de esto y les dice, nosotros no somos los de enfrente, nosotros somos los de atrás. Miren cómo lo dice. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, los de hasta atrás, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo.
La visión que tiene el apóstol Pablo del ministerio es totalmente distinta a la visión que tiene cualquier ministro de hoy día, ¿no es cierto? De repente tiene que los cristianos entender que los apóstoles de ninguna manera son como los gobernadores o como los héroes, todo lo contrario. Y él dice, somos como los postreros, los que estamos hasta atrás en el desfile, los sentenciados a muerte. El apóstol es duro consigo mismo, pero está queriendo decirle a aquellos que no los vean como estos personajes que están por encima de todos, sino que al contrario los vean como los postreros, como los sentenciados, dice él, a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Si usted tiene acceso al idioma original, la palabra espectáculo aquí es una palabra que todos conocemos, teatrón. De ahí viene la palabra teatro. Así que entonces daban show al mundo. ¿Pero cuál era el espectáculo? Nada menos que ser comido, ser destrozados por las fieras. La gente en aquel tiempo lo veía, se divertía con esto. Eran los vencidos. El apóstol está diciendo entonces, nosotros hicimos defendiendo su apostolado, parece que todo lo contrario, pero está diciéndole nosotros somos los postreros, así nos tiene que ver la gente, tiene que vernos pues como aquellos que estamos sentenciados a muerte. Y tal cual. Dice un comentarista que los verdaderos misioneros, los verdaderos líderes, están en un ministerio donde su sentencia es una sentencia de muerte. Aquí en México esto no pasa, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos ninguna sentencia de muerte, nadie nos persigue, pero déjeme decirle que hay lugares en el mundo en donde los ministros del evangelio, el creyente, está siendo perseguido por su fe y son espectáculos al mundo. El apóstol se pone así. Está diciendo esto. Y luego de decir esto, entonces empieza él a hacer, como hemos dicho, un juego de contrastes usando esta figura de lenguaje que es la ironía. La ironía. Déjame decirle que la ironía es, cuando uno dice una ironía, es todo lo contrario de lo que uno quiere decir, ¿no? Decimos, por ejemplo, ay, sí, tú muy santo. Estamos diciendo todo lo contrario. Es una frase irónica. O me acuerdo cuando mi madre lavábamos los trastes, decía, qué bien lavaron los trastes. La verdad es que habíamos hecho un desastre de lavar trastes. Era una ironía. Era todo lo contrario a lo que en realidad se quería decir. Es una figura recurrente en la poesía, es una figura recurrente en algunos textos. Pablo pues recurre a la ironía para hablar de esto. Así que a partir de esto tenemos que entender la ironía que está utilizando el apóstol Pablo. No está alabando a los corintios, está haciendo una ironía de la conducta de los corintios contrastada con su propia conducta, con su propia vida de él y seguramente de Apolos, ¿no? Noten las ironías. Versículo 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Aquí está la primera ironía, ¿no es cierto? Él dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Déjenme establecer este asunto de esta ironía de esta manera. Una de las versiones que nosotros tenemos en el español para insensatos es necios. No solamente lo tenemos en una versión, viene a nuestra mente que insensato es necio. Así que el apóstol dice, nosotros somos insensatos, somos necios. Uno no quisiera un pastor necio. Uno no quisiera tener un líder necio, insensato. Nosotros buscamos personas sensatas, inteligentes, sabias, que tengan ellos toda la capacidad de deducción para sacar conclusiones correctas ante cualquier situación que se presente en la iglesia. Pero Pablo no, Apolos no, son insensatos, necios. Pero la necedad que está en ellos, esa necedad de la cual el apóstol está diciendo, no es una necedad de un niño pequeño que hace un berrinche hasta que le dan lo que quiere, sino que la necedad del apóstol Pablo radica en Jesucristo. Por amor de Cristo somos necios. ¿Dónde podemos nosotros percibir la necedad del apóstol y de Apolos, particularmente del apóstol? De muchas maneras. Usted recordará que durante el primer viaje misionero, el apóstol Pablo, después de salir de Antioquía de Siria y va a hacer este primer viaje misionero, va a llegar a Antioquía de Pisidia y de ahí a Iconio. Va a recibir una gran cantidad de amenazas y de persecución en Antioquía de Pisidia y en Iconio.
Pero después de estos dos lugares se va a Listra. Ahí van a confundirlos con dioses griegos a Bernabé y a Pablo, allá en Listra. Pero una cosa que es completamente rara, bueno, ni tan rara en la vida del apóstol Pablo, es que después de que le dan, pues, les hacen un reconocimiento público, después de esto, y que ellos dicen, nosotros no somos dioses, somos igual que ustedes, lo apedrean al apóstol Pablo. Y dice la Biblia que lo dan por muerto, tanto así que los discípulos que habían creído lo tienen que arrastrar porque ya lo daban como muerto. ¿Quién en su sano juicio después de esto sigue en el trabajo misionero? A nosotros nos cierran la puerta en la primera casa que visitamos y decimos, no más. Yo no vengo aquí para que me estén diciendo cosas y cerrando puertas en las narices, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo era necio, porque después de estar en Listra y después de ser apedreado, después de haber dado por muerto, lo traen de regreso y de ahí se va a Derbe. Y después va de regreso de Derbe a Listra. No aprendió la lección. El hombre era necio, muy necio. ¿Pero por qué necio? Necio por amor de Cristo. Por amor de Cristo. En el segundo viaje misionero se fue a Filipos, ¿no es cierto? Y en Filipos lo van a apresar. Lo van a llevar a la cárcel, encadenado, con sentencia de muerte. ¿Qué cree que hizo ahí en la cárcel? Se puso a cantar. Se puso a cantar. Vino un terremoto, se abrió la reja, ellos quedaron ahí, el carcelero se quería matar. Le dijo, Pablo, no te mates, aquí estamos. Luego usted sabe la historia del carcelero de Filipos, les predicado el evangelio ahí a él y a toda su casa. Pero ellos estaban ahí. Qué necio es Pablo. ¿Por qué no de ahí se regresó ya a Antioquía y vivió una vida tranquila? No, siguió el segundo viaje misionero. Llegó a Tesalónica. En Tesalónica lo persiguieron. Lo buscaron para matarlo. Alborotaron al pueblo. El pueblo le dijo de ellos, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Es escondido el apóstol Pablo y muy temprano de mañana sale de Tesalónica y se va inmediatamente a Berea otra vez a predicar el evangelio. Uno diría que necio. ¡Qué necio! Después de esto, unas buenas vacaciones no le hubieran venido mal a Pablo. Pero era tan tesonudo, era tan necio. ¿En dónde radicaba su necedad? Dice el apóstol Pablo, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Por amor de Cristo. No nos importa lo que nos pase, vamos a predicar el evangelio que el Señor nos ha encargado por amor de Cristo, aunque en ello parezca ante el mundo que hay una gran necedad. Los corintios tenían una estrategia distinta. Los corintios eran prudentes. No vayamos allá porque allá nos perseguirán. No vayamos acá porque allá nos insultarán. Dice el apóstol, nosotros insensatos, ustedes prudentes en Cristo. No los está alabando. Está diciendo, déjense de semejante prudencia. Déjense de semejante prudencia. Sean arrojados, sean necios. Pero está haciendo este juego de contrastes, está haciendo esta ironía. Les está diciendo a los corintios, ustedes, corintios, tienen una prudencia que da miedo. Yo le llamo prudencia temeraria. Son tan prudentes que da miedo. Son tan prudentes que dice uno, bueno, ¿ya cuándo? Vamos a predicar el evangelio y allá no hay que ser prudentes, hay que ver todas las cosas, medirlo. Y pasan los años y no hacemos nada. Es la prudencia temeraria. Pero prudencia. Pablo dice, nosotros somos necios, ustedes prudentes. Nosotros somos débiles, dice él. Débiles, mas vosotros fuertes. Nosotros débiles, dice, ustedes fuertes. ¿Quién quiere a alguien débil? Todos nosotros nos imaginamos al apóstol Pablo cuando yo era adolescente y estaba en la iglesia y me contaban las historias del apóstol Pablo, todo lo que hizo, pensaba yo un hombre alto, robusto, bien alimentado, con una voz poderosa, sano, ¿no es cierto? Cabalgando en un caballo pura sangre, yendo a proclamar la libertad a la gente en Cristo Jesús. Cosa más lejos de esto. Es posible que Pablo haya sido un hombre bajo de estatura, quizá muy delgado, muy enfermizo. Toda clase de dificultades de salud. El mismo apóstol Pablo habla de esto en sus cartas. Nosotros conocemos que el apóstol Pablo fuerte no era.
Sí, su espíritu era fervoroso, pero él, su apariencia, su vida era bastante débil. Le dijo a los Corintios en el capítulo 2, que ya estudiamos verso 3, estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. A los mismos Corintios, pero en la segunda carta, en el capítulo 12, verso 5, les dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. En este mismo capítulo más adelante, dice el apóstol, hablando del Señor, que le dijo 3 veces, quítame este aguijón que me afecta, le dijo el Señor, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y un capítulo más adelante el apóstol va a decir, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Débil. Pablo era débil. No fuerte. ¿Por qué era débil? Para que el poder de Dios se perfeccione en su debilidad. ¿Por qué débil? Para que repose sobre él el poder de Cristo. ¿Por qué débil? Porque él tenía que depender completamente de la gracia del Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabe una cosa? A veces nos equivocamos en nuestro lenguaje cristiano. Y nosotros queremos ser fuertes, ¿no es cierto? Fuertes. Estamos nutridos espiritualmente. Somos fuertes en el Señor. Deberíamos de ser débiles. Entre más conocemos de Cristo, entre más sabemos el Evangelio, entre más leemos la palabra del Señor, nos debemos notar más débiles cada día, porque somos incapaces de hacer la voluntad completa del Señor. Porque somos capaces de pensar como el Señor quiere que piense. Somos completamente débiles delante del Señor. ¿Para qué? Para que el poder no sea de nosotros, sino de Dios. El Señor quiere que seamos débiles para que repose en nosotros el poder de Cristo. El día que usted y yo nos sintamos fuertes, el día que pensemos que ya la hicimos, que somos una iglesia fuerte, que somos cristianos fuertes, ya perdimos. Tenemos que ser débiles. El apóstol está diciendo a ellos, ustedes, nosotros, nos ven a nosotros así. Nosotros somos débiles, ¿sí? Y luego la ironía. Dice, vosotros fuertes. En realidad es todo lo contrario. En el espíritu, Pablo era fuerte y los cristianos de Corinto eran, en realidad, débiles. Pero está usando esta ironía. Vosotros honorables, nosotros despreciados. Ocupan lugares importantes, tienen puestos importantes, a nosotros más bien nos desprecian. Hasta esta hora, dice el apóstol, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. A pesar de que el apóstol Pablo sabe que la iglesia tiene que hacerse responsable por él, en el capítulo 9, el apóstol va a decir que el obrero es digno de su salario. Pero él, con sus propias manos, trabajó. Padecía hambre, sed, estaban desnudos, abofeteados y no tenían morada fija. Dice él, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Qué cosa, ¿no? Había recibido toda clase de insultos el apóstol, había sido juzgado el apóstol. ¿Qué hace un hombre con esta condición? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos ante una situación en donde nos insultan, nos dicen de todo, que somos débiles, que somos menospreciados, que somos insensatos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la iglesia de Cristo? ¿Qué hace el apóstol Pablo? Lo que sigue entonces es una enseñanza para la iglesia de hoy y para la iglesia de todos los tiempos. Es una enseñanza contra cultura que solamente los que son nacidos de nuevo pueden entender y asumir. Cuidado con esto. Dice el apóstol, nos maldicen
y bendecimos. Nos maldicen, dice el apóstol, y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Pero quédese con esto. Nos maldicen y bendecimos. ¿Pero qué nos está diciendo, pastor? Si alguien me insulta a mí, si alguien me dice algo a mí, si alguien me maldice a mí, lo único que puede salir de mí, de mi corazón, es algo recíproco. Tú me maldices a mí, yo te maldigo a ti. Tú me gritas a mí, yo te grito a ti. Tú me insultas a mí, yo te insulto a ti, porque es la ley de Newton. Eso dice la ley de Newton. A cada acción corresponde una misma reacción con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Es la justicia retributiva. A mí me pegas, yo te pego. Y yo he escuchado creyentes que dicen cosas como: pastor, a mí si me grita, que no me grite, porque yo puedo gritar más fuerte. Y si me insulta, que no me insulte, porque yo me sé peores que él. La justicia retributiva, esta venganza que hay en el corazón de nosotros los creyentes. No podemos tolerar que alguien nos hable mal a nosotros, porque de inmediato viene un corazón amargo de venganza. Entonces, si a mí me dicen algo, me van a conocer como soy. Me van a conocer. He conocido hermanas, hermanos, que eso han dicho, ¿no es cierto? Ahora van a conocer quién soy yo. Incluso hasta involucran a la familia. Ahora van a conocer al González que hay en mí. Porque hay este tipo de actitudes. Me maldicen, la lógica del mundo es: me maldicen, maldigo. Me maldicen, maldigo. Pero la lógica de Dios, la cultura de la cosmovisión cristiana, la conducta de un creyente entendido del Evangelio, es que cuando me maldicen, bendigo. Esto no lo dice el mundo, eso lo dice la palabra. Y amado hermano, hermana, si usted es creyente en el Señor, lo que debe de regir en su corazón y en su mente no es la cultura del mundo, sino la cultura de la palabra. Si alguien le maldice, bendiga. Si va usted en su coche y alguien le toca el claxon, bendígalo. Qué difícil, ¿no? Si me maldicen, bendigo. En el Antiguo Testamento, los judíos que no habían creído en Jesucristo, aquellos judíos que no tenían la idea de que Jesucristo era el Salvador y que todavía seguían sujetos a la ley del Antiguo Testamento, ellos tenían la justicia retributiva metida en su corazón y en su mente. Ellos tenían puesto en su corazón y en su mente aquel mandamiento, aquella sentencia del Antiguo Testamento, sin que los que no habían creído en Cristo, aquella sentencia que decía: rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Ellos tenían este mandamiento, la ley del talión, ¿no es cierto? Ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura, dice la palabra. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Esta justicia retributiva estaba en la mente y en el corazón de muchos judíos y de muchas personas. Pero cuando en el Nuevo Testamento el Señor Jesús vino, no cambia el mandamiento, pero lo matiza de una manera importante. Lo matiza de tal manera que le da un sentido bíblico, teológico a la expresión. Es como los mandamientos. El Señor Jesús no cambia los mandamientos, los resume. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Resume el mandamiento. Ahora da un matiz distinto a aquella justicia retributiva. ¿Pero por qué lo hace? Porque ya no hay más justicia retributiva, porque hubo un justo que murió por los injustos, porque ahora la justicia tiene un matiz distinto, porque somos justificados por Cristo, porque ahora la justicia de Cristo está imputada en mí. Ahora yo tengo la justicia de Cristo, ya no tengo que tener venganza de nadie. Ya no más, porque la justicia de Cristo está en mí. Él me ha justificado por gracia. La justicia tiene un matiz distinto, entonces ya no es retributiva. ¿Por qué? Porque ahora quien paga todo es Cristo. Todo lo pagó Él. De tal manera que cuando me ofenden a mí, ofenden a Cristo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El que se mete con la iglesia de Cristo, se mete con el Cristo de la iglesia. No tenemos nosotros que hacer nada, porque la justicia es de Él.
Entonces matiza de manera diferente. En el contexto del Sermón del Monte dijo, ahí en Lucas 6, 27 a 29, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Esta es el matiz. Esta es la vida del creyente de nuestros tiempos. Me maldicen, entonces bendigo. Si te golpean en una mejilla, pon también la otra. ¿Se imagina haciendo esto? Es posible que no lo haga. Es posible que no lo haga. Pero la Biblia dice esto: cuando me maldigan, bendeciré. La iglesia ha tenido insultos de todos lados. Los creyentes hemos sido vituperados por todos lados. Pero tenemos que ser conscientes de que la palabra del Señor incluso dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Así persiguieron a los profetas antes que a vosotros. Cuando nos vituperen y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, tenemos que bendecir al que nos maldice. Qué tarea tan difícil. El apóstol está dando el ejemplo, porque él bendijo cuando lo maldijeron. Y además, dice el apóstol, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No quiero que la iglesia tenga una identidad distinta. Pero qué bien que el mundo nos viera como la escoria del mundo y el desecho de todos, porque estamos contra cultura. Tenemos que atender el mandato de Pablo, ser una iglesia humilde, sencilla, por supuesto en el poder del Evangelio, pero atendiendo el mandato contracultural del apóstol, que cuando nos maldigan, bendigamos. Parece que los cristianos de Corinto pueden haber dicho, nada más lo dice para molestarnos Pablo. Es posible que alguien en la iglesia diga, el pastor está diciendo esto nada más para molestarnos. Pero tomo la palabra del apóstol Pablo del verso 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Es una amonestación que Pablo le hace a los corintios que andan en esa actitud. Es una amonestación que a la distancia el Espíritu Santo le hace a los lectores implícitos que somos usted y yo de este maravilloso libro de Primera a los Corintios. Así que, amado hermano, a partir de hoy, ¿qué sabe esta información? Cuando lo maldigan, bendiga. Así que hoy, si padece persecución, sopórtelo. Así que a partir de hoy, si le difaman, ore por el que le difamó, porque esto es lo que Cristo quiere de su iglesia. Oramos. Amoroso Dios, nosotros, tu pueblo, no anhelamos tener una imagen de fuertes. No queremos tener una imagen de prudentes, de sabios. Más bien, queremos tener una imagen de dependientes de ti, de cristianos contra cultura. De tal manera que si nos maldicen, bendeciremos. Que si padeciéramos persecución, la soportamos. Que si nos difaman, rogamos. Haz esta iglesia en ese sentido espiritualmente fuerte y que demos muestra al mundo
de la conducta de un regenerado. Te pedimos esto en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.